Muy buenas noches a todos. Buenas Estamos, noches. estamos comenzando nuestro estudio de principio divino como todos los días viernes. Bienvenidos a todos aquellos que están siguiendo nuestro curso. Hoy día nos toca terminar las dos últimas secciones de la consumación de la historia y continuaremos con la conferencia sobre el Mesías, la misión del Mesías. Entonces, estamos siguiendo la lectura del libro del principio divino para aquellos que tienen el libro a colores. Estamos leyendo los párrafos rojo y azul. Entonces, para la primera lectura vamos a invitar a nuestra hermana Nancy Makowski. Adelante, por favor. Gracias. El fenómeno de la restauración de la segunda bendición. La segunda bendición de Dios es para que Adán y Eva perfeccionen una verdadera paternidad, multiplicando hijos buenos y entonces establezcan hogares, sociedades y un mundo de soberanía buena. Él ha conducido su providencia de la restauración de su soberanía a un nivel interior y exterior al mismo tiempo. La historia humana, entonces, ha sido la restauración de la segunda bendición de Dios para los seres humanos, realizada por la separación de los seres humanos de Satanás a nivel interior y a nivel exterior, y por la búsqueda de aquellos hijos de Dios que pueden servir al Señor venidero, nuestro Padre verdadero. Por consiguiente, según el fenómeno de la restauración de la soberanía de Dios a un nivel interior y exterior, vemos que los días actuales son verdaderamente los últimos días. Esta restauración se ha cumplido mediante el desarrollo de las esferas culturales centralizadas en la religión y mediante la historia del alzamiento y decadencia de las naciones. Estudiemos primero cómo ha progresado la historia del desarrollo de las esferas culturales para hacer que la era actual sea los últimos días. Los días actuales muestran que hay una clara tendencia hacia una única esfera cultural mundial establecida, centrada en el cristianismo. Esta clase de tendencia histórica nos indica que la segunda bendición de Dios a los seres humanos se está restaurando, conviviendo juntas todas las razas, mano a mano, como hermanos, centralizado en Cristo, que es el núcleo del cristianismo. Lo que hace el cristianismo diferente de las demás religiones es que su propósito es restaurar la gran familia mundial que Dios había pensado en el tiempo de la creación. Esto tiene que cumplirse encontrando los padres verdaderos de la humanidad, mediante los cuales todos los seres humanos puedan convertirse en hijos del bien por medio del nuevo nacimiento. Esto significa que el cristianismo es la religión central que cumplirá el propósito de la providencia divina de la restauración. Investigaremos entonces por qué la historia del alzamiento y decadencia de las naciones, que ha estado progresando en la dirección del propósito de restaurar la soberanía del bien, está conduciéndose la era presente hacia los últimos días. Dios envía santos al ser humano caído, establece un patrón de bondad, haciendo surgir religiones, y con esto causa que soberanías de más bondad acaben con las soberanías de maldad y gradualmente realiza la providencia de restaurar la soberanía del lado celestial. Las luchas y guerras han sido un curso inevitable que los seres humanos han tenido que seguir con el fin de cumplir la providencia de la restauración. Es la sociedad humana actual. Vemos la división de los dos mundos, de la democracia y el comunismo, siendo la primera la ideología para el establecimiento de la soberanía celestial y la segunda para el establecimiento de la soberanía satánica. Finalmente, la soberanía de Satanás acabará para siempre, restaurándose por fin la soberanía de Dios como la única y siempre eterna soberanía del cielo. Hoy día estamos en los últimos días, porque este es el tiempo de intersección en el cual el mundo de la soberanía buena bajo Dios y el mundo de la soberanía mala bajo Satanás está luchando entre sí la batalla final. El fenómeno de la restauración de la tercera bendición. La tercera bendición de Dios a los seres humanos
significa el dominio de Adán y Eva sobre el mundo de la creación después de que alcanzaran la perfección. El dominio del ser humano sobre el mundo de la creación tiene dos aspectos, el interior y el exterior. El dominio interior significa el dominio del corazón. Cuando un ser humano ha perfeccionado su individualidad, llega a ser una unidad, un corazón con Dios, entonces puede experimentar el corazón de Dios. En el día que el ser humano, después de haberse perfeccionado, ame al mundo de la creación con un corazón idéntico al de Dios y reciba la belleza correspondiente de la creación, se convertirá en el Señor de corazón del mundo de la creación. Dios ha estado trabajando en su providencia de la restauración por medio de la religión, la filosofía y la ética, elevando constantemente por etapas el nivel espiritual de los tres humanos caídos hacia el mal. Así, el ser humano en la era presente está restaurando sus calificaciones como el Señor del corazón del mundo de la creación. El dominio exterior significa el dominio a través de la ciencia. Si el ser humano, habiéndose perfeccionado, hubiera sido capaz de dominar internamente el mundo de la creación, tratándolo con un corazón idéntico al de Dios en el tiempo de la creación, los descubrimientos científicos podrían haber alcanzado a un tiempo extremadamente corto, debido a que la sensibilidad espiritual del ser humano se habría desarrollado a su más alta dimensión. De esta manera, los seres humanos habrían dominado exteriormente todas las cosas de la creación. En los días actuales, el progreso científico ha alcanzado su alto grado y por causa del progreso económico, originando en el progreso científico, el ser humano moderno llega a realizar un ambiente de vida extremadamente confortable. De esta manera, al observar el fenómeno de la restauración de la tercera bendición divina, derivada de la restauración del dominio del ser humano caído sobre la creación, no podemos negar que los días actuales son los últimos días. Cuando venga el Señor de la segunda llegada como el Padre verdadero de la humanidad, todos los seres humanos vivirán armoniosamente como una sola familia. Según esto también podemos saber que hoy día estamos con completa seguridad en los últimos días. Debe haber un regalo final que la historia, progresando en este sentido, debe estar a punto de presentar a la humanidad. Debe ser la ideología de naturaleza macrocósmica que pueda abrazar a todos los seres humanos que viven ahora como extraños en completa confusión en un mundo sin ningún verdadero propósito y formar así una sola familia centralizada en los mismos padres. Ya terminé mi sección. Muy bien, muchas gracias, Nancy. Vamos a tomar un tiempo entonces para preguntas, respuestas y comentarios si los hubiese, ¿ok? Acerca de lo que se ha leído en esta sección. Si alguno de ustedes quiere hacer un comentario o una pregunta, por favor, adelante. No se olviden que estamos leyendo o terminando el tema de la consumación de la historia humana y la sección anterior ha tratado sobre cómo es que se afirma que estamos viviendo en los últimos días y las razones para esas afirmaciones. ¿Qué cosa es lo que está ocurriendo durante esos últimos años? Entonces, por favor, algún comentario, pregunta, bienvenidos. Sí, buenas noches, José Rafael. Buenas noches. ¿El ser humano puede amar como Dios ama? No. ¿Alguien quiere responder esa pregunta? Pues nosotros podemos agregar un poquito también, pero si alguien quiere responder esa pregunta. Esa es la meta. La meta es de que el ser humano llegue a amar como Dios ama. Todavía no estamos allí, pero esa es la meta, porque somos sus hijos, somos su reflejo. Y por eso es que nuestro Señor Jesús dijo, ustedes deben ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto.
Entonces, sí, algún día cada uno de nosotros llegaremos a amar como Dios ama, llegaremos a ser como Dios es. Y cumplamos con la primera bendición de convertirnos en su reflejo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere complementar? También quería decir sobre lo mismo. Básicamente, cuando nosotros entendemos el primer capítulo sobre la creación, los principios de la creación, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Por lo tanto, hemos heredado las características de Dios, las características duales de Dios. Y hemos heredado también el corazón y la capacidad para amar, ¿verdad? El amor surge del corazón. Y fuimos creados por amor para amar. Ese es un elemento que nosotros necesitamos desarrollar idealmente a través del cumplimiento de las 3 grandes bendiciones. No estamos todavía allí, pero tenemos el corazón y tenemos el amor que definitivamente está en búsqueda de realizar la alegría, de lograr la alegría a través de amar a los demás objetos y personas a nuestro alrededor. Entonces, si no hay ningún comentario más aparte o alguna pregunta, continuamos, ¿ok? Vamos a solicitar a Yolanda, si puede continuar. Sí, perfecto. Entonces vamos a empezar con la sección 5. Los últimos días, la nueva verdad y nuestra actitud. 1. Los últimos días y la nueva verdad. El ser humano caído despierta su espiritualidad y su intelectualidad con el espíritu de la verdad en Juan 4:23. A través de la religión y así superando su ignorancia interna. Pero en lo que respecta a la verdad, esta tiene 2 aspectos. La interior, que por medio de la religión va superando su ignorancia interna, y la exterior, que por medio de la ciencia va superando su ignorancia externa. También la intelectualidad tiene 2 aspectos. El interno, que se va despertando por medio de la verdad interna, y el externo, que lo hace por medio de la verdad externa. Entonces, la intelectualidad interna busca la verdad interior y establece religiones, mientras que la intelectualidad externa busca la verdad externa y establece ciencias. Las realidades del mundo invisible son percibidas espiritualmente por el cuerpo espiritual a través de los 5 sentidos espirituales. Esto a su vez entra en resonancia con los 5 sentidos físicos, siendo así percibido fisiológicamente, y la verdad es percibida por medio de los órganos sensoriales fisiológicos del ser humano, directamente del mundo visible. Cuando su yo espiritual y su yo físico estuvieran unidos, por primera vez el ser humano llegará a tener una cognición perfecta de Dios y de todo el mundo de la creación. Dios está conduciendo su providencia para restaurar a los seres humanos a su estado original en la creación, elevando mediante el espíritu y la verdad el nivel espiritual e intelectual de los seres humanos que cayeron en la completa ignorancia debido a la caída. El espíritu y la verdad deben ser únicos, eternos e incambiables. La extensión, grado y método de enseñanza y expresión a los seres humanos que están en el proceso de ser restaurados del estado de ignorancia deberían variar de acuerdo a la era. En la era anterior al Antiguo Testamento, de Adán a Moisés, Dios no dio al pueblo palabras de verdad, sino meramente les mandaba ofrecer sacrificios. Los seres humanos de aquella era, siendo ignorantes, no podían recibir la verdad directamente de él. Cuando el nivel espiritual e intelectual del pueblo se elevó, él les dio la ley en el tiempo de Moisés y el evangelio en el tiempo de Jesús. Hoy día,
debe aparecer la verdad con un contenido más elevado y de acuerdo con un método científico de expresión para que la pueda comprender el inteligente ser humano moderno. Llamamos la nueva verdad. Esta nueva verdad, como estudiamos en la introducción general, debe ser capaz de resolver completamente los problemas de la religión y la ciencia, conforme a un tema unificado, y la ignorancia interior y exterior del ser humano. La Biblia no es la verdad en sí misma, sino un libro de texto que nos enseñaría la verdad. En este libro de texto, la mayoría de las partes importantes de la verdad están expresadas en parábolas y símbolos. No podemos esperar que las divisiones y conflictos entre denominaciones lleguen a acabar. Esto impedirá el cumplimiento de la providencia, de la restauración, de la unificación del cristianismo, a menos que aparezca una nueva verdad que pueda desvelar los contenidos fundamentales de la Biblia tan claramente que todo el mundo pueda conocerlo y estar de acuerdo con ella. 2. La actitud que debemos tomar quienes estamos en los últimos días. El final de la historia vieja es el periodo inicial de la nueva historia. La gente de esta era internamente caerá en la inseguridad, el terror y el caos debido a la carencia de sus ideas e ideologías. Externamente temblará en medio de las fricciones y las luchas armadas. En este periodo histórico de transición debemos encontrar a la figura central de la nueva historia, a quien Dios ha designado para que así podamos ser participantes en la nueva era como Dios quiere que seamos. La providencia de la nueva era no comienza después de la completa liquidación de la era antigua, sino que nace y crece en las circunstancias del periodo de la consumación de la era antigua, y siempre que aparece entra en conflicto con la era anterior. Podemos dar el ejemplo de Jesús, quien viviendo al término de la era del Antiguo Testamento como el centro de la nueva providencia de la era del Nuevo Testamento, fue considerado por los creyentes de la ley mosaica como un hereje a quien no podían comprender. Finalmente fue rechazado a causa de la incredulidad y luego fue crucificado. Aquellos quienes en el periodo transicional de la historia estén tenazmente ligados a las circunstancias de la era antigua y confortablemente acomodados en ella, serán juzgados junto con la era antigua. Por esta razón, los discípulos de Jesús no estaban completamente apegados al Antiguo Testamento. Más bien, ellos seguían lo que sentía espiritualmente en sus corazones. Esta es la razón por la cual los seres humanos de mucha oración y de buena conciencia no pueden evitar sentir una especie de extrema ansiedad y urgencia espiritual en los últimos días, pues ellos sienten vagamente las cosas espirituales y están dispuestos a seguir la providencia de la nueva era en sus corazones, pero no han encontrado la nueva verdad que pueda dirigir su cuerpo en esta dirección. El ser humano moderno debe tratar por sobre todas las cosas de percibir lo espiritual mediante oraciones humildes. Por esta razón, no deberíamos estar ligados a ideas convencionales, sino que deberíamos a toda costa encontrar la nueva verdad que nos dirija a la providencia de la nueva era. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Yolanda. Vamos a entonces hacer algunos comentarios o preguntas acerca de esta última sección de la conferencia relativa a la consumación de la historia. Por favor, hagan sus preguntas o
si tienen algún comentario que hacer también sería muy bueno antes de dar conclusión a esto y continuamos con la siguiente conferencia. Yo sé que se han ido agregando algunos durante estos minutos. Estamos finalizando la conferencia sobre la consumación de la historia. Por favor, preguntas o comentarios. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, un agregado para poder sellar, concluir esta parte? Sí, ¿cómo podíamos medir nuestro nivel espiritual? O sea, para no cometer el mismo error con Jesús, que tenían un nivel de, o sea, de la ley de Moisés. A ver, ¿quién quiere responder esta pregunta? Wow, es una pregunta muy, muy importante, yo creo que para todos nosotros. Debido a que todos somos caídos, siempre hay esa tendencia de hacer lo mismo que hicieron en el tiempo de Jesús. Entonces, por eso deberíamos tener una mente abierta, un corazón abierto para recibir algo nuevo. Y nuestra actitud debe ser muy humilde. Un punto muy, muy importante. Hay mucha gente que está orando a encontrar nueva verdad, está orando recibir respuestas. Sin embargo, cuando las respuestas están frente a ellos, no lo reciben, pero es porque no tienen esa actitud de humildad que los judíos debieron haber tenido con Jesús, ¿no? Fueron muy pocos los que realmente sintieron el corazón de Jesús, pusieron a un lado todos sus juicios, todos sus conceptos. Fueron las mujeres, la María Magdalena, quienes sintieron el amor de Jesús. Y por eso cuando él resucitó, se apareció a ellas primero, ¿no? No es una cuestión solamente es la verdad, pero también el espíritu. Dice, el espíritu y la verdad son únicos. Entonces tenemos que estar abiertos a recibir algo nuevo. Muy bien, muchas gracias, Nancy. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, pues por lo que yo he entendido y por lo que yo he aprendido y practicado, si uno ama a todo, a todos, a todas las cosas y lo tratan y se trata todas las cosas con cariño, con amor incondicional, eso es lo que hace crecer el nivel espiritual. Entonces, hay momentos, el otro día yo quería tirar un pedazo de queso a mi mujer a la cabeza, pero dije, no, eso está equivocado, eso es erróneo. Y me contuve incondicionalmente, traté de conseguir todo mi enfurecimiento, lo canalicé en otra dirección. Entonces luego me sentí mucho mejor y sin ningún problema. Y no me había afectado lo que me dijo. Pero mi intención, mi deseo era ese, tirarle un pedazo de queso a la cabeza. Siempre debemos de tratar a todos con respeto y con amor incondicional. No importa lo que sean, y eso es lo que nos hace crecer espiritualmente. Eso es lo que eleva nuestro nivel espiritual. Es lo único que puedo decir. Muchas gracias. Por mi propia experiencia. Muchas gracias por tu participación, Juan. Bueno, estamos terminando entonces este capítulo en el cual estamos afirmando
que estamos viviendo los últimos días, especialmente la pregunta anterior estaba relacionada también con la actitud que debemos tomar en estos tiempos. Siempre debemos aprender de la historia. El pueblo elegido de Israel se portó de una manera, podríamos decir, nada especial, nada beneficiosa para el cumplimiento de la misión a la que había venido Jesús. Por lo tanto, Israel perdió su calidad, su posición de pueblo elegido y fue reemplazado por el cristianismo, ¿verdad? El cristianismo que fue creado, fundado por Jesucristo para preparar también a la humanidad para la segunda venida. Entonces, tenemos que mejorar nuestra actitud con respecto a Dios, con respecto al Mesías, con respecto a nuestro entendimiento de últimos días. ¿Qué significa últimos días, verdad? Entonces, concluimos así, pensando en que en lugar de ser una época de terror, de miedo, los últimos días son más bien el momento en que se va a terminar toda una historia de maldad y vamos a comenzar nuevos tiempos, nuevos cielos, nueva tierra, con una nueva actitud especial. Ok, entonces vamos a pasar a la siguiente charla del principio divino que tiene que ver con la misión del Mesías. Quiero pedir disculpas a algunas personas que me preguntaron más temprano. Yo les dije que se trataba de la conferencia de la resurrección. No sé por qué me equivoqué. En el orden de nuestras conferencias siempre va la misión del Mesías primero y esa es la que vamos a leer ahora y vamos a comentar. En sus libros ustedes pueden, aquellos que tienen el libro para seguir, busquen la misión del Mesías, ¿verdad? Vamos a pedirle entonces a Nancy si puede leer la primera sección, porque creo que no está todavía Mónica. Ok. Sí, sí que estoy aquí. También está Daisy, si acaso. Ok, Oh, bueno, muy bien. ¿Puedes hacer la primera sección, por favor? Sí, cómo no. Por favor, buenas noches a todos. Muchas gracias. Este es el capítulo 4 del Principio Divino. El título es La llegada del Mesías. Voy a comenzar. La palabra Mesías en hebreo significa el ungido, queriendo decir concretamente el rey. Los israelitas creían en la palabra de Dios que él les mandaría a un rey o Mesías para salvarlos. Esta era precisamente la ideología mesiánica de los israelitas. Fue justamente Jesucristo quien vino como Mesías. Cristo significa Mesías en el lenguaje helénico. El Mesías debe venir con el fin de cumplir el propósito de la providencia de Dios para la salvación. El propósito de Dios para la creación tenía que cumplirse, en primer lugar, con la construcción del reino de los cielos sobre la tierra. Debido a la caída del ser humano, se realizó un infierno en la tierra en lugar del reino de los cielos. Desde entonces, Dios ha venido repitiendo su providencia con la intención de restaurar el reino de los cielos sobre la tierra. Por consiguiente, como la historia humana es la historia de la providencia de la restauración, el propósito de la historia es restaurar el reino de los cielos sobre la tierra. Sección 1. La providencia de la salvación a través de la cruz. El propósito del advenimiento de Jesús como Mesías. El propósito del advenimiento de Jesús como Mesías era salvar completamente al ser humano caído, es decir, cumplir la finalidad de la providencia de la restauración. Por consiguiente, el reino de los cielos sobre la tierra debería haber sido establecido por Jesús. ¿Cómo sería el ser humano que llegara a ser perfecto como el Padre Celestial es perfecto, habiéndose restaurado como el ser humano que ha cumplido el propósito de la creación? Semejante un ser humano formaría un solo cuerpo con Dios. No se separaría nunca de él y sintiendo como propio el corazón de Dios, poseería divinidad. Este ser humano no necesita redención o un salvador, ni necesita llevar la vida de oración y fe requerida para los seres humanos caídos, debido a que no tiene pecado original. No solo eso, sino que este ser humano, estando libre del pecado original, multiplicaría hijos del bien sin pecado original. A consecuencia de esto, sus hijos no necesitarían un salvador para la redención de sus pecados. 2. ¿Fue realizada la providencia de la salvación a través de la redención por la cruz?
¿Se habría completado entonces la finalidad de la providencia de la salvación a través de la redención de Jesús en la cruz, estableciéndose el reino de los cielos en la tierra por haber restaurado los creyentes su naturaleza original? Desde que comenzó la historia humana, no ha habido un solo ser humano, a pesar de que hayan habido santos muy fervientes, que hayan vivido una vida de completa unidad con Dios. Ni una sola persona ha experimentado el corazón de Dios y los sentimientos de Dios, ni nadie ha poseído su misma divinidad. Por consiguiente, no ha habido aún ningún santo que no necesitara la redención del pecado y una vida de oración y fe. Por más devotos que sean los padres, están todavía transmitiendo el pecado original a sus hijos. La redención a través de la cruz no pudo eliminar completamente nuestro pecado original y por lo tanto no pudo restaurar completamente al ser humano a su posición original. ¿Fue en vano entonces su sacrificio en la cruz? En lo absoluto. Si hubiera sido así, no habría existido la historia cristiana. Aún por nuestras propias experiencias de la vida de fe, no podríamos nunca negar la magnitud de la gracia de la redención por la cruz. ¿Continúo o paro aquí? Si ya terminó la sección, vamos a hacer un intermedio para comentar o preguntar. ¿Okay? La sección no, pero la parte segunda de la primera sección. ¿Puedes terminar la sección, por favor? Ok. 3. La crucifixión de Jesús. Examinemos en primer lugar, desde el punto de vista de las palabras y acciones de los discípulos relatadas en la Biblia, si la crucifixión de Jesús fue legítima. Había un sentimiento común evidente entre los discípulos en relación con la muerte de Jesús. Estaban doloridos y angustiados por la muerte de Jesús. Estaban indignados por la ignorancia e incredulidad del pueblo judío que causó la crucifixión de Jesús. Si la muerte de Jesús hubiera sido la consecuencia natural de la predestinación de Dios, no habría motivo para que los discípulos la condenaran, aunque fuera inevitable que se apenaran por su muerte. Según esto, podemos asegurar que fue algo injusto e indebido que Jesús tuviese que tomar el sendero de la muerte. Investiguemos aún el punto de vista de la providencia de Dios, si la crucifixión de Jesús fue efectivamente un resultado natural de la predestinación de Dios. Dios llamó al pueblo escogido de Israel, los descendientes de Abraham. Él los educó y los protegió, y a veces los conducía a través de la disciplina de pruebas y penalidades. Él los consolaba mandando profetas, prometiéndoles firmemente que en el futuro mandaría un Mesías. Él hizo que el pueblo construyera tabernáculos y templos como preparación para el Mesías. Él mandó a los reyes magos de Oriente, así como a Simón, Ana, Juan, el Bautista y a otros, para dar amplio testimonio del nacimiento y la aparición del Mesías. Además está decir que Dios mandó a un hombre tan grande como Juan Bautista para dar testimonio de Jesús como el Mesías, para que así el pueblo judío creyera en Jesús, ya que la voluntad de Dios era que los israelitas creyeran que Jesús era el Mesías. Los israelitas, quienes debían vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, deberían haber creído en él como el Mesías. Los israelitas lo crucificaron porque en contra de la voluntad de Dios. No creyeron que Jesús era el Mesías. Por consiguiente, debemos darnos cuenta que Jesús no vino para ir por el camino de la muerte en la cruz. Investiguemos más profundamente, de acuerdo a las propias palabras y obras de Jesús, si su crucifixión era verdaderamente el camino para cumplir el propósito completo de su llegada como el Mesías. Jesús habló y obró para que la gente creyera que él era el Mesías. Cuando la gente le preguntó lo que debía hacer para cumplir la obra de Dios, Jesús les contestó: la obra de Dios es que creáis en el que él ha enviado. Eso está en Juan 6:29. Podemos ver que la crucifixión de Jesús fue el resultado de la ignorancia e incredulidad del pueblo judío y no la predestinación de Dios para cumplir el propósito completo de la llegada de Jesús como el Mesías. Podemos ver que Dios había llamado a los israelitas la nación escogida y les había dirigido a través de aflicciones y penalidades durante 2000 años a partir de Abraham, con el fin de establecer el eterno reino de Dios en la tierra, mandando a Jesús como el Mesías. Jesús vino como el Mesías, pero debido a la incredulidad y persecución del pueblo, fue crucificado. Desde entonces, los judíos han perdido la calificación para ser el pueblo escogido y han sido dispersados, sufriendo persecución hasta nuestros días. Este fue el castigo por el crimen de haber asesinado al Mesías.
a quien debían servir, impidiéndole realizar el propósito de la providencia de la salvación. No solo eso, sino que como castigo por ese pecado colectivo después de que Jesús, muchos creyentes tuvieron que sufrir también la tribulación de la cruz. El límite de la salvación a través de la redención por la cruz y el propósito de la segunda llegada del Señor. ¿Qué habría ocurrido si el Señor no hubiese sido crucificado? Él habría cumplido la providencia de la salvación espiritual y física a la vez. Él habría construido el reino de los cielos y la tierra que duraría para siempre. Dios creó primero la carne del ser humano con polvo de la tierra y entonces le insufló en sus narices el aliento de vida y lo hizo un ser viviente. El ser humano fue creado con espíritu y cuerpo. Su caída también fue espiritual y física. Por lo tanto, Jesús debía realizar la salvación tanto física como espiritual. Debido a que el pueblo judío no creyó en Jesús y lo llevaron a la crucifixión, su cuerpo fue invadido por Satanás y finalmente fue asesinado. Por consiguiente, aunque los cristianos creen en Jesús y forman un solo cuerpo con él, sin embargo, dado que su cuerpo fue invadido por Satanás, los cuerpos de los cristianos están sujetos también a la invasión satánica. Por esta razón, a pesar de lo ferviente que sea una persona de fe, no puede alcanzar la salvación física solamente por la redención a través de la crucifixión de Jesús. Jesús pudo establecer la base para la salvación espiritual, formando un fundamento triunfante para la resurrección a través de la redención por la sangre de la cruz. Por lo tanto, todos los santos, desde la resurrección de Jesús hasta nuestros días, han recibido solamente el beneficio de la providencia de la salvación espiritual. Entonces, Cristo debe venir de nuevo a la tierra para cumplir el propósito de la providencia de la salvación física, así como la salvación espiritual, redimiendo del pecado original que no ha sido eliminado ni siquiera por la cruz. 5. Dos clases de profecías referentes a la cruz. Si su crucifixión no fue el resultado inevitable de la predestinación de Dios para cumplir toda su finalidad de venir como Mesías, entonces, ¿cuál debe ser la razón de que en Isaías 53 está profetizado el sufrimiento de Jesús en la cruz? Podemos comprender que, como Isaías predijo en la era del Antiguo Testamento, y como el ángel de Dios profetizó a María, Jesús era esperado para ser el rey de los judíos en su vida y establecer sobre la tierra un reino eterno que no tendría fin. Investiguemos por qué hubo dos clases de profecías. Dios creó al ser humano para que pueda perfeccionarse solo a través de cumplir su parte de responsabilidad. Sin embargo, los primeros antepasados humanos cayeron sin cumplir su parte de responsabilidad. Así, el ser humano podía cumplir su parte de responsabilidad conforme a la voluntad de Dios o, por el contrario, no cumplirla en contra de la voluntad de Dios. Vemos ejemplos de la Biblia. La parte de responsabilidad del ser humano era no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso Adán podía llegar a ser perfecto obedeciendo el mandamiento de Dios de no comer del fruto, o por el contrario, podía morir si comía de él, como ocurrió realmente. El ser humano tiene que cumplir su propia parte de responsabilidad y puede cumplirla de acuerdo con la voluntad de Dios o no cumplirla en contra de su voluntad, dando lugar así a que solo una de las dos posibilidades se haga realidad. Por consiguiente, fue inevitable que Dios diera dos clases de profecías sobre la realización de su voluntad. Mandar a Jesús es la parte de la responsabilidad de Dios, pero creer en él o no corresponde a la parte de responsabilidad del ser humano. Por lo tanto, el pueblo judío podía creer en el Mesías de acuerdo a la voluntad de Dios o no creer en él en contra de su voluntad. Por ello, Dios tuvo que dar dos clases de profecías, previendo así los dos posibles resultados que dependían del éxito o el fallo del ser humano en cumplir su responsabilidad. 6. Versículos bíblicos escritos como si la crucifixión de Jesús fuese inevitable. En la Biblia encontramos muchos versículos escritos como si el sufrimiento de Jesús a través de la crucifixión fuese inevitable. Uno de los ejemplos representativos es cuando Jesús reprendió a Pedro, que había tratado de disuadirle de que sufriera, que cuando él profetizó su sufrimiento en la cruz, diciéndole: apártate de mí, Satanás. Jesús estaba entonces resuelto a tomar el camino de la cruz como la condición de indemnización para pagar
por la realización solo la salvación espiritual del ser humano, cuando vio que no podía cumplir la providencia de la salvación a la vez espiritual y física. En esta situación, cuando Pedro le estaba disuadiendo de que tomara el camino de la cruz, actuaba en contra de la providencia de la salvación espiritual a través de la cruz. Por eso Jesús lo reprendió. En otro momento, cuando Jesús pronunció sus últimas palabras en la cruz diciendo, todo está cumplido, no quiso decir que todo el propósito de la providencia de la salvación se lograba a través de la cruz. Sabiendo que la incredulidad del pueblo era en aquel punto un hecho incambiable, Jesús escogió el camino de la cruz con el fin de establecer el fundamento de la providencia de la salvación espiritual, dejando la providencia de la salvación física para el tiempo de la segunda llegada. Por consiguiente, Jesús, con sus palabras, todo está cumplido, quiso decir que cumplió su trabajo de establecer la base para la providencia de la salvación espiritual mediante la cruz, que era la providencia de la salvación secundaria. Hasta aquí la sección 1. Bueno, muchas gracias. Esta es una sección bien amplia acerca de la explicación de la misión del Mesías, ¿verdad? Entonces, por favor, si ustedes anotaron algunas preguntas o tienen algunas ya de antes que querían hacerlas, por favor, pueden hacerlo. ¿A quién le gustaría preguntar o hacer un comentario sobre este tema? Solamente quiero, perdón, estoy en... Adelante, por favor. Lo que quería comentar es, la hermana leyó más adelante sobre si Jesús realmente vino a morir, ¿verdad? Entonces, ella también leyó un tema de la Biblia en Hechos, un verso bíblico en 7, 51, 53. No tengo la Biblia acá, pero lo tengo aquí en el celular, perdón, voy a leerla. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistéis siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida de Jesús, del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no los guardasteis. Eso es una señal bien clara de que no era la crucifixión, no era el deseo ni de Dios, sino que era un anuncio claramente de que fue por falta de fe, ¿no? Que crucificaron a Jesús. Eso muchas veces en las iglesias siempre estamos haciendo la señal de la cruz y siempre nos convencen en la iglesia de que Jesús vino realmente a morir. Ese punto tenemos que tener claro, ¿no? Que Él no vino a morir. Entonces, desde ya nosotros tenemos esa certeza de que Jesús cometió el pueblo judío cometió una injusticia. Nada más quería aclarar ese punto. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o pregunta? Yo quiero saber si es posible, aunque Jacob, mi nombre es William, aunque Jacob no pudo, solo siguió, creo que al segundo nivel, al growth stage, y Moisés también no cumplió todo lo que Dios le pidió, solo según el divino principio llegó al nivel también de crecimiento. ¿Es posible que Jesús pudiera cumplir su misión si todo el ejemplo antes de él no pudieron? Entonces, parece que el divino principio
para mí, solo la tercera vez pueden cumplir. No pueden venir de formación a perfección. Entonces, mi pregunta es, si es posible llegar de formación a perfección, o siempre se tiene que formar primero formación, crecimiento y perfección. Muy bien, a ver quién quiere responder esta pregunta. Buenas noches. El plan original de Dios es que todo se cumpliera desde el inicio, ¿verdad? Desde la formación y pasáramos el periodo de crecimiento conforme a su plan original, pero por la caída eso se pierde. Entonces el poder que tiene Satanás sobre los dos primeros periodos es muy fuerte. Y históricamente parece indicar, ¿verdad? Es muy difícil pasar la primera y el segundo periodo siendo exitosos. Y entonces con la ayuda divina, como Satanás no puede atacar el tercer periodo, ¿verdad? Porque el número 3 sí o sí le pertenece a Dios, porque Dios es un Dios trino. Entonces hay más posibilidades de tener victoria en la tercera ocasión. Y entonces, en el caso de Jesús, si Abraham no hubiese fallado en su ofrenda, ¿verdad? Era más fácil, porque no hubiera habido toda la prolongación de la providencia que se dio después en la familia Abraham y se extendió hasta la tercera ocasión. Entonces, toda la raíz del problema, por supuesto, empieza con la caída de Adán y Eva, pero también se hace más fuerte en el sentido de que Abraham falla, ¿verdad? Cuando él tenía que dar cumplimiento en ese esfuerzo divino por restaurar a los seres humanos, Abraham estaba en la etapa de cumplimiento. Él podría hacerlo, pero él falla también su ofrenda, entonces se repite, ¿verdad? Y después con Moisés, cuando él golpea la roca 2 veces, también hay vamos a decir así, eso fue como ese principio vino, era la causa remota de por qué Jesús tiene que ir al desierto y restaurar la piedra, cuando en el caso que Juan Bautista perdió la fe. Y Juan Bautista perdió la fe, entonces tiene que ir por ese curso. Y así se va extendiendo. Entonces, sí tiene mucho peso todos los méritos o desméritos, ¿verdad?, que hay en la historia para que la providencia pudiese cumplir con Jesucristo. Entonces, vamos a decir en ese aspecto que los fracasos anteriores se la pusieron muy difícil, ¿verdad?, a Jesús. Muy, muy difícil. Y él dependía, más difícil porque él dependía de la fe de otras personas. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que saber que el Mesías no puede hacer el trabajo solo. Él depende, ¿verdad?, de que las personas alrededor mantengan la fe. En este caso Juan Bautista tenía un gran rol, ¿verdad?, como vamos a ver en la siguiente sesión. Pero también el fallo de Juan Bautista, ¿verdad?, venía también alimentado por los fracasos anteriores, pero tenemos que tener la convicción que los méritos anteriores también hicieron que la providencia pudiera avanzar como avanzaba hasta ahora, ¿verdad? Entonces, históricamente parece indicar que en la tercera ocasión es la posibilidad más fuerte de alcanzar el éxito. Bien, muchas gracias por Gracias. esta explicación. Si alguien más complementa y continuamos, ¿ok? Una más. Buenas noches. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera fracasado esas 3 tentaciones? ¿A padre les haría difícil pasar esas 3 tentaciones? No se escucha bien la pregunta, Javier. ¿Puedes repetir? Ok. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera fracasado esas 3 tentaciones? Ok. Y al padre le tocaría esa prueba más difícil o... Ok, entiendo. A ver, algunos de nuestros profesores de principio divino quieren explicar un poquito eso.
A ver, buena pregunta. Yo pienso que Jesús nunca hubiera fracasado con las 3 tentaciones porque él fue el primero que adquirió la perfección y la unidad con Dios. Fue el único que cumplió el fundamento, la formación, crecimiento y cumplimiento de madurez. Él fue el único que pudo decir, cuando me ven a mí, ven al Padre. Yo no creo que él hubiese sido tentado, o sea, fue tentado, pero él lo superó completamente, y eso nos demuestra también su madurez, su fuerza, su unidad con Dios. Por eso terminó diciendo, no solamente de pan vive el hombre, sino de cada palabra que proviene de Dios. Nos probó de que no somos seres físicos, sino que somos seres más espirituales, que vivimos de la palabra de Dios, y eso nos da fuerza, eso nos da alimento, es nuestro alimento espiritual. En primer lugar, yo no creo que él hubiese fracasado allí. Esa no fue realmente la tentación. La única razón por la cual Dios permitió que Satanás tentara a Jesús era porque Juan Bautista no pudo cumplir con su misión. Entonces, Jesús tuvo que tomar esa misión, y por eso es que Satanás vino a tentarlo. Pero Jesús fue el Hijo de Dios y sin pecado original, y él no hubiese sucumbido a esa tentación, no creo. Muy bien. Muchas gracias, Nancy. Estamos tratando un tema que es crucial para el cristianismo en general. El tema es tan delicado. El tema es acerca de la misión del Mesías y lo que le tocó vivir a Jesús como tal, ¿verdad? Entonces, les agradezco porque estamos desafiándonos, retando, entrando en preguntas y respuestas que no muchos cristianos se las hacen. Entonces, gracias por ingresar en estos campos y poder discutirlo, ¿ok? Si no tienen ningún otro comentario, voy a pasar a la siguiente, ¿ok? Buenas noches, permiso. Mi pregunta es, si Jesús no hubiese muerto en la cruz y hubiese muerto de otra manera, ¿habría estado su cuerpo expuesto al ataque de Satanás? ¿O es que la cruz es lo que específicamente lo lleva a estar expuesto al ataque? Ok, es una buena pregunta. A ver, ¿quién quisiera tomar esa? Excelentísima pregunta. Sí. Vamos a decirlo así, Jesús, Satanás siempre iba a tratar de dominar a Jesús, ¿verdad? Así como hizo con Adán, ¿de acuerdo? Entonces él quería repetir la historia con Jesucristo. Ahora, Jesucristo venía sobre el fundamento de los éxitos de todas las figuras anteriores, y él tenía, vamos a decirlo así como explicaba doña Nancy, en su individualidad, ¿verdad? La esencia divina, que de alguna manera Adán no logró concretar, pero ¿cómo lo logró Jesucristo? Era siendo obediente absolutamente a Dios, y eso no lo hizo Adán. Eso es muy importante clarificarlo. Jesús fue victorioso individualmente en todas las situaciones que tenía que pasar. Ahora, quien nos lleva a la cruz son los seres humanos que fueron invadidos por Satanás. Es como que Satanás hubiera dicho, bueno, no te puedo invadir a ti, pero puedo invadir a todos que están a tu alrededor. Yeah. Entonces, realmente, Satanás usó a todos los demás para atacar el cuerpo de Jesucristo. De acuerdo. Ahora, ¿qué hubiese pasado si los que están alrededor mantienen la fe y no sucumben a la invasión satánica? Jesucristo no hubiera sido crucificado. ¿Por qué? Porque todos los demás hubieran sido tentados por Satanás, ellos hubieran negado y hubieran dicho, no, nosotros queremos seguir y obedecer a Cristo, ¿verdad? Y hubieran mantenido la fe, incluso a costa de sus propias vidas, ¿verdad? Pedro hubiera mantenido la fe, Juan Bautista, todos alrededor hubieran mantenido la fe y hubieran protegido a Cristo de los ataques
a su cuerpo, ¿verdad? En el sentido de la crucifixión o de la muerte de Jesucristo. ¿Qué hubiese pasado si eso hubiera sido así? Si Jesús le hubiera vivido más. Bueno, Jesús hubiera completado la salvación física y la salvación espiritual. Se hubiera completado el plan A, ¿verdad? Que Dios tenía para el Mesías. Que el plan A de la salvación, que es la salvación espiritual y física. Entonces, no estaríamos esperando la segunda llegada, ya no estaríamos 2000 años después, el mundo sería otro, sería el reino de los cielos en la tierra, porque se hubiera establecido con él. Entonces, en realidad, cuando se dice que Satanás atacó el cuerpo de Jesucristo, es cuando lo crucifican. Ahora, él es victorioso espiritualmente porque él se somete a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, como decir, bueno, si ese es el camino que tengo que seguir para la salvación espiritual del ser humano, yo estoy dispuesto a hacerlo. Si tengo que entregar mi cuerpo a cambio de la salvación espiritual humana. Entonces, yo sí, si él no hubiera sido crucificado, hubiera dado la salvación espiritual y física. Y los seres humanos ahorita no estaríamos expuestos al ataque satánico y nuestro cuerpo tratando de siempre pecar, ¿verdad? Porque ya hubiéramos encarnado la divinidad a través de que Jesús hubiera dejado la semilla en la tierra y nosotros lo hubiéramos podido multiplicar. No sé si eso responde la pregunta o quedó más. Estuvo buena la respuesta, gracias. Ujú. Juan, acércate a tu lado izquierdo. No se escucha. Hay algo mal con tu micrófono. Está muteado el Sí. micrófono. El propósito de la llegada del Mesías, debemos de entender que él vino a restaurar todas las cosas. El fallo estuvo en la parte o en la porción de responsabilidad del ser humano, que fuimos atacados por Satanás. Entonces debemos de entender también para la segunda llegada, lo que es importante es alcanzar, o sea, estar claros del propósito del Mesías. Viene a restaurar todas las cosas. Una es el árbol de la vida, el otro es el matrimonio, la pareja, y luego la familia y la familia extendida. Por tanto, debemos de entender cuál es nuestra parte de responsabilidad con la segunda venida del Cristo. ¿Vamos a hacer el mismo fallo que en la primera venida o va a ser diferente? Entonces, si nos quedamos cruzados de brazos, no vamos a conseguir nada. Debemos de tomar una iniciativa, ser proactivos y enseñar a la gente con nuestro ejemplo, no con palabras. Las palabras no sirven para nada. Los niños ven el ejemplo de los padres y eso es lo que imitan. Entonces, nosotros somos hijos del Cristo y tenemos que imitar con nuestras acciones la actuación y la conducta del Cristo. Entonces, eso resume con el crecimiento espiritual, resume la actuación de cada ser humano, cómo uno actúa. Eso es todo. No quiero extenderme. Gracias, gracias, Daisy. Muchas gracias. Hemos llegado al límite de nuestro tiempo del día viernes. El tema es probablemente el tema más delicado
en relación con todo todo el fundamento del cristianismo. Y les agradezco mucho por en hermandad y con absoluta sinceridad de su corazón abarcar este tema preguntando cosas que no siempre, no se preguntan usualmente. Entonces, vamos a seguir hablando de este tema para aprender más, para seguir desarrollando, entendiendo su significado, comprendiendo más qué cosa es el Mesías, ¿ok? Es un punto importantísimo para querer mucho más a Jesús y para poder tener una actitud renovada con respecto a la segunda venida del Mesías, ¿ok? Entonces, les agradezco mucho por su participación y estaremos reuniéndonos la próxima semana para continuar. Este capítulo también es extenso, es vital, es bonito. Hay que hacer sus preguntas nada más porque si no nos preguntamos entre nosotros, nos vamos a quedar así, sin respuesta, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo con apertura, con sinceridad, con mucho corazón y preguntándole a Dios por estas respuestas. Gracias. Entonces, vamos a concluir esta sesión por ahora. Y quisiera saber si hay algunas personas que nos visitan por primera vez antes de despedirnos. Solamente que nos digan su nombre y listo, les damos la bienvenida. William. Ok. I know, William. Rahel, can I have, so you don't see the Nora either today? I don't see her today, Nora. Yeah, she told me she attended the last one, but I asked you, but you didn't see her either, right? I don't know. Last week we saw her Galaxy connected. Yeah, I guess. Yeah, Galaxy connection. Yeah. So you saw her last week? Yes. Okay. Yeah. So she have only Galaxy. So. Yes. Yes, she was. Okay. There was a problem. Okay, but now you don't see today. We will continue inviting her. Okay. Okay, thank you will try so to much. have her. Yeah, can I have Nancy Makowski's phone number, if possible? Okay. I know Nancy from New Jersey. Yeah. She Okay. know. Hi, Nancy. Hey, how are Can you? I want to talk to you a little bit. Can I call you? Yes, yes. Yeah, I'll put, can I have your phone number? yeah, I'll put it in the chat. Pero tenemos a Andrew también hoy. Chat. Okay, I hope I can see. Chat, where's the chat? Share no, mute. And more probably, if you look at more, so you More? click there, you will see. Oops. Oh, I just pushed something else. Okay. I sent it. You should get it. Otherwise, Mrs. Yeah. I'm going to send it to you, okay? Okay, thank you so much. Yeah, I will Okay. send it. All right, Okay. thank you so much. Muchas Okay, thank you. gracias. Thank you. Okay, thank you so much. Gracias a todos. ¿Hay Okay, alguien más thank que está visitando por primera vez, rapidito, para conocerlos? Veo a Andrés. Thank you. ¿Qué tal? Bienvenido. Andrew. ¿Desde dónde, Andrés? ¿De dónde estás conectado? Yo estoy conectado desde Costa Rica. Costa Rica, muy bien. Wow. Thank you. Juan ISO, esa. Juan también. Bienvenido, Juan. ¿De dónde nos está hablando, Juan? ¿Dónde nos está escuchando? Saludos desde El Salvador. Muchas Desde El gracias. Salvador. Muy bien, muy bien. Bienvenido. Ok. ¿Tenemos alguien más o no? Estoy tomando unos minutos extra solo para saludarlos, ¿ok? Y invitarlos para seguir estudiando. Doris siempre nos está acompañando, por supuesto, Costa Rica, ¿verdad?
No, Oh, dominicana, perdón. no. ¿No? Estoy no. completamente mal, Sí, entonces. está perdida. Estoy perdida. Colombia. Yo vivo en Long Beach, en California, Ok. pero en este momento estoy en Canadá, en Montreal. Ah, muy bien. Ok. Sí. Excelente. Y nací en Venezuela. Es que Venezuela. estaba perdido por todos lados. Voy a poner aquí un sticker para acordarme de Doris. Ok, Muy bien, muchas gracias. con gusto. Entonces, saludos a todos, que les vaya muy bien, un abrazo. Gracias. Es que ella nos conoció en Costa Rica. Sí. Oh, Ah, esa es la Sí. conexión. Muy Sí, bien. viví muchos años en Costa Rica. por eso era Ah, esa es la de conexión. Sí. Muy bien. Buenas Entonces, noches. buenas noches a todos. Gracias. Un a todos. saludo a todos, don Victoriano también, y hay otra persona por ahí también que creo que ya se desconectó. También está don Sergio Mauricio. Saludos también Costa Rica. Pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene a la misma hora, no se lo olvide. Y vamos a continuar, vamos a terminar la segunda sección de la llegada del Mesías. Así que esté entretenido, traiga sus preguntas también, ¿ok? Gracias, Pastor Rafael, doña Nancy, y a todos, cada uno por su venida. Aquí, don Juan, gracias. Buenas noches. Que tengan buenas noches, que Buen tengan fin de lindo fin de semana. semana. Un abrazo a todos. Gracias, igualmente. Nos vemos. Ok, a la one, a la two, a la 1, 2, 3. Hasta la semana que viene. Quede con Dios. Hasta luego, bye.